Buenos días, vamos a continuar con la unidad 2. Ahora vamos a ver ley de senos y ley de cosenos. ¿Para qué nos sirven la ley de senos y cosenos? Para resolver triángulos oblicuángulos. ¿Y cuáles son los triángulos oblicuángulos? Los que no tienen ángulo recto. Es decir, para resolver triángulos rectángulos tenemos el teorema de Pitágoras y tenemos las funciones trigonométricas. Pero cuando no son rectángulos, podemos utilizar ley de senos y ley de cosenos, que también podrían utilizarse en triángulos rectángulos, pero los utilizamos principalmente para oblicuángulos. ¿Sí? Entonces, primero vamos a ver la ley de senos y aquí nos dice que la ley de senos es A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. No vamos a utilizar las tres partes a la vez. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a estar utilizando solo son dos de ellas, ya sea lo de A igualado a B, o lo de A igualado a C, o lo de B igualado a C. ¿Sí? Vamos a utilizar solo dos de estas partes. Y bueno, aquí tenemos la figura de un triángulo. Nos dice que la ley de seno se utiliza cuando los datos conocidos son dos lados, o sea, cualquiera de los dos lados. Supongamos que conocemos B y C y el ángulo opuesto a uno de ellos. ¿Cuál es su ángulo opuesto? Si este es el lado B, el ángulo opuesto sería este, el ángulo B. Y si este es el lado C, su ángulo opuesto es el ángulo C. ¿Mm? O sea, necesitamos dos lados y uno de esos ángulos. O necesitamos dos ángulos, puede ser el ángulo A y el B, y cualquiera de los tres lados. Y ahí podemos utilizar la ley de senos. Y recordando que cuando tenemos un triángulo, si este es nuestro ángulo A, el lado A es el que está enfrente, es decir, el que no lo forma. Igual, si este es el ángulo B, el lado B está enfrente, si este es el ángulo C, el lado C está enfrente. ¿Sí? Así es como los tenemos ubicados. Vamos a ver unos ejemplos. Estos dos aquí, por todo esto. Aquí ya los tenemos resueltos, pero vamos a irlos haciendo nosotros paso por paso. Lo primero, cuando tenemos estos triángulos, ¿qué es lo que hacemos? A lo mejor la parte más, eh, ver qué lados son los que nos están faltando. Entonces, lo que podemos hacer es dibujar un triángulo. El triángulo que ustedes quieran que sea, que no sea rectángulo. ¿Sí? Dibujamos ahí un triángulo. ¿Sí? Ese triángulo, lo que vamos a hacer es ponerle los datos. Vamos a decir que este es el ángulo A, este es el ángulo B y este es el ángulo C. ¿Sí? Ya que tenemos los tres ángulos, los lados va a ser A, el lado B y el lado C. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué datos ya tenemos? Tenemos que el ángulo C vale 41 grados. El ángulo B vale 62 grados y el lado C vale 10.5 unidades, 10.5. Entonces, lo que nos está faltando es el ángulo A, el lado A y el lado B. Y es lo que vamos a obtener. Para el ángulo A, ¿cómo lo podemos obtener? Muy sencillo. De hecho, ahí ni necesitamos la ley de senos todavía, porque los ángulos interiores de un triángulo tienen que medir 180. Nosotros ahorita tenemos que el B vale 62, el C 41. Entre los dos, si lo sumamos, son 103 grados. ¿Cuánto nos falta para 180? 77. 77 grados. Ya encontramos el ángulo A. Luego tenemos el lado A que nos está faltando y el lado B. Podemos calcular cualquiera de los dos. Si calculamos el lado A, para el lado A va a ser A sobre seno de A. Seno de 77 va a ser igual y lo vamos a igualar a C. ¿Por qué a C? Porque es del que ya tenemos tanto su lado como su ángulo. Es 10.5 sobre seno de 41. ¿Sí? Ya los acomodamos en nuestra fórmula y ya que los tenemos acomodados, va a ser siempre una regla de 3.
Se multiplican los que están en diagonal, en este caso, seno de 77 por 10.5, ¿sí? Y se divide entre el otro valor, es decir, entre seno de 41. ¿Sí? Entonces, 10.5 por seno de 77 entre seno de 41 y nos va a dar 15.59. Va a ser igual a 15.59, 44, y con dos decimales está bien, punto 59. Ya tenemos entonces el valor de A. Aquí, 15.59. Y obtenemos el valor de B. Y de nuevo, B sobre seno de B, y el ángulo B es 62, va a ser igual, y podemos de nuevo igualarlo a lo de C, 10.5 sobre seno de 41. Una vez más, regla de 3, 10.5 por seno de 62, y el resultado entre seno de 41, y nos da 14.1312, y eso. Entonces B va a ser igual a 14.13. ¿Sí? Y ya encontramos el lado B, 14.13. Y era lo que nos estaban pidiendo. Resolver los triángulos es encontrar el valor de todos sus lados y todos sus ángulos. ¿Sí? Entonces ya los tenemos. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo ahora tenemos igual. Nos dan tres datos, el ángulo C, el lado C y el lado B. Vamos a graficar aquí un triángulo para darnos una idea. Sí, el triángulo no es obligatorio que lo grafiquen, solo es para darse una idea, ¿sí? De cómo van los lados, cómo es lo que nos está haciendo falta. Entonces, igual, ángulo A, ángulo B, ángulo C, lado A, lado B y lado C. Ahora tenemos el ángulo C, que es 35 grados, el lado B, que es 20.2, y el lado C, que es 12 unidades. ¿Sí? Bueno, acá en los anteriores se me olvidó poner unidades y unidades. Tenemos, por lo tanto, dos lados, ¿sí? Que es el lado B y el lado C. Y tenemos el ángulo opuesto a uno de ellos, ¿sí? Y en el anterior teníamos los dos ángulos y cualquiera de los lados, que en este caso era el C. Que son los dos casos en los que puede utilizarse la ley de senos, dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, que es este de aquí, dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, o dos ángulos y cualquier lado. ¿Sí? Ya tenemos entonces aquí nuestros datos. ¿Cuáles son los que nos están haciendo falta? Entonces nos falta el ángulo A, nos falta el lado A, y nos falta el el ángulo B. ¿Quién vamos a calcular primero? Como tenemos lo de C y el lado B, pues vamos a calcular el ángulo B. Entonces, para calcular el ángulo B, es B sobre seno de B. Bueno, de hecho ya de una vez sustituimos. Entonces va a ser 20.2 sobre seno de B va a ser igual a C, que vale 12, sobre seno de 35. ¿Sí?
Nuevamente, es una regla de 3, entonces multipliquen los que están cruzados, el 20.2 por seno de 35 y el resultado se divide entre 12. Nos da punto 96, 55, 20, 0.96, 55, 20, 33, 4, bueno, todos estos, pero eso es seno de B, nosotros queremos B. ¿Qué se hace? Se le aplica seno inverso. Y si no quieren perder todas en las calculadoras científicas, no quieren perder todos los datos, nada más aplican seno inverso, es shift y seno y le dan igual y les va a arrojar en automático el seno inverso que va a ser 74.91. Sí, grados. Ese es el ángulo B. Sí, 74.91. Voy a poner 74.91 grados. Ahora el ángulo A. ¿Cómo calculamos el ángulo A? Pues igual que en el anterior, tienen que sumar entre los tres ángulos 180 grados. Ya sabemos que el ángulo B vale 74.91 y el ángulo C 35. ¿Cuánto nos está haciendo falta? O hacemos la resta y nos va a dar 70.09 grados. Sí. Y por último, el lado A. Y va a ser entonces A. Bueno, dejen otro color. Va a ser A sobre seno de A, que es 70.09, es igual. Y ya sea utilicemos lo de B o lo de C, si ese es 12 sobre seno de 20.2. Entonces multiplicamos 12 por seno de 70.09 y lo dividimos entre seno de 20.2. Nos está dando 19. ¿Sí? No, no es seno de 20.2, aquí es seno de 35. Sí, aquí escribí mal el dato. Sí. Es C sobre seno de C y el ángulo C vale 35. Sí, ahí. Entonces, 12 por seno de 70.09 entre seno de 35 nos da 19.6708. A va a ser igual a 19.67 unidades. ¿Sí? Y ese es el valor de A. 19.67 unidades. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Ninguna, profe. ¿Ninguna? No, profe, no. Vamos ahora a ver. Tenemos la ley de cosenos. Borro todo esto. Y la ley de cosenos son estas tres fórmulas. La primera A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC coseno de A. La segunda B cuadrada es igual a A cuadrada más C cuadrada menos 2AC coseno de B. Y la tercera C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB coseno de C. Luego vemos que dependiendo de qué ángulo tenemos, es la fórmula que vamos a utilizar. Ya es que el ángulo solo aparece en una sola fórmula, cada ángulo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nuestro triángulo y la ley de cosenos se utiliza cuando los datos conocidos son dos lados y el ángulo entre ellos, dos lados. Tenemos, por ejemplo, el lado B y el lado C, entonces, y si tenemos el ángulo A, ahí se cumple esta primera. Y la segunda opción de cuándo lo podemos utilizar, los datos conocidos son los tres lados. Si conocemos los tres lados,
vamos a utilizar ley de cosenos. ¿Sí? Entonces hay que checar qué datos tenemos para ver qué se utiliza, si ley de senos o ley de cosenos. ¿Sí? Se va a poder utilizar alguna de las dos, dependiendo de nuestros datos. Y vamos ahora con sus ejemplos. ¿Sí? Aquí tenemos igual. El primer ejemplo nos dice que tenemos resolver los siguientes triángulos. Aquí tenemos el lado A, el lado C y el ángulo B. Voy a dibujar acá nuestro triángulo. Vamos a quedar de esta forma el triángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué datos estamos? Bueno, y le ponemos los lados A, ángulo B, ángulo C, lado B, lados A. No me comí, me lo hizo mi roomie cuando... Lado C. Entonces, ya No, no tenemos se ahí los preocupe. lados. Esta clase como quiera no pasa aquí, nada más simple para que vea el usuario. Vamos a ver Pero cuáles no, son sí, los no. valores. Ay, no. El Vale, lado básicos. A vale 35, el lado C vale 54, el ángulo B vale 30. Mi mamá. ¿Sí? La que Esos son los tres valores que tenemos. Dos lados y el ángulo entre uno de ellos. está dentro del rol, pero... ¿Y dónde? Entonces, ya que lo tenemos, vamos ahora a sustituir. ¿Sí? Pero yo vengo ¿Qué fórmula utilizamos? pero aquí Vamos a utilizar la segunda fórmula. ¿Por qué? Porque tenemos el ángulo B. La fórmula, la voy a escribir aquí, pero mi nos mamá decía que es B cuadrada es igual a A cuadrada más C cuadrada menos 2AC coseno de B. ¿Sí? Esa es nuestra fórmula. Sustituimos para obtener B cuadrada, va a ser A cuadrada, que es 35 más 54 al cuadrado menos 35 por 54 por coseno de 30. ¿Sí? Ya que lo tenemos todo esto directo, lo podemos obtener en la calculadora. Pueden ingresar todo así tal como está. 35 al cuadrado más 54 al cuadrado menos 2 por 35 por 54 por coseno de 30 nos va a dar 867. ¿Sí? B cuadrada es igual a 867.4239 y así. A eso hay que sacarle raíz cuadrada. Entonces le sacamos raíz cuadrada y nos da 29. El lado B, 29.45 unidades. ¿Sí? Este va a ser el lado B. Solo fue, ahí sí fue muy sencillo, solo sustituimos. Literal, sustituimos y encontramos el lado B, que es este es lo que nos está faltando, ángulo C, ángulo A y lado B. ¿Sí? Dos ángulos y un lado, ya encontramos el lado que nos estaba haciendo falta, ahora nos faltan los dos ángulos. ¿Mm? Para el ángulo A necesitamos la fórmula donde viene el ángulo A. La fórmula nos dice que es A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC coseno de A. Necesitamos despejar coseno de A. Esta B cuadrada y C cuadrada van a pasar restando. ¿Sí? Y ese menos 2BC está multiplicando, va a pasar dividiendo. Menos 2BC. Y este es igual a coseno de A. ¿Sí? Así como despejamos esta fórmula, así se despejan las otras dos para perdón, cuando nos pidan coseno de B o coseno de C. ¿Sí? Entonces, aquí ya lo tenemos. Vamos a sustituir. Entonces, sustituimos A cuadrada, que era 35 al cuadrado, menos
B cuadrada, que es 29.45 al cuadrado, menos C cuadrada, que es 54 al cuadrado, sobre menos 2 por 29.45 por 54, ¿sí? De nuevo, pueden hacer toda esa operación, la pueden hacer directamente en la calculadora, o pueden hacer primero la parte de, perdón, del numerador y después del denominador. Si la hacen todo junto en la calculadora, nada más necesitan aquí agregar un paréntesis que va aquí, luego hacen entre y abren otro paréntesis, ¿sí? O sea, un paréntesis para lo de arriba y entre, luego un paréntesis para lo de abajo. Es lo único que tendrían que agregar en algunas calculadoras. Hay otras que ya lo pueden escribir así como está en forma de fracción y pues no es necesario que agreguen eso, ¿sí? Pero si no tienen de ese tipo, ahí agregan eso. Entonces, hacemos toda esta operación punto por 54. Y nos va a dar punto 8043 y más cifras. A eso es coseno de A, ¿sí? Coseno de A, entonces déjenme que lo escribo, es punto 804345. Este es coseno de A. Nosotros queremos A. ¿Qué se le hace? Se le aplica coseno inverso y nos va a dar 36.40. Bueno, aquí me dio 45 por las decimales que lleguen a utilizar, ¿sí? Ahí depende de cuántas cifras se estén utilizando. Si aquí en 29.45 le agregaron más cifras, pues va a dar más exacto, ¿sí? Pero no hay problema si varía acá ya en las decimales. 36.45 y el ángulo, ese es el ángulo A, y el ángulo C, el otro ángulo que nos está faltando, hacemos la resta de 180 menos 36.45 menos 30 y nos va a dar 113.55. ¿Sí? Y ese es nuestro ángulo C. ¿Alguna duda, pregunta que tengan en este? No sé. ¿Sí? ¿No hay dudas? Entonces, vamos con el último ejemplo de ley de cosenos, bueno, de estos tipos de problemas, porque ahorita vamos a ver aplicaciones. Aquí tenemos en este último ejemplo A, C y B, los tres lados. Entonces tenemos los tres lados, el ángulo A, perdón, nos falta el ángulo A, nos falta el ángulo B y nos falta el ángulo C. ¿Sí? Ahora tenemos los tres lados. Tenemos que utilizar las fórmulas y despejar. Así como despejamos aquí en esta parte que despejamos. Vamos, bueno, y en el anterior, aquí dejen, encierro los resultados para que sea más sencillo. Aquí están los dos ángulos y el lado. Tenemos que despejar las fórmulas. Ya tenemos aquí cómo se despejó la de coseno de A. Vamos a utilizar entonces esta primera. Voy a poner acá arriba. Coseno de A es igual y es A cuadrada, que son 410. Estamos utilizando esta fórmula de aquí. 410 al cuadrado menos 250 al cuadrado menos 330 al cuadrado. Entre menos 2 por 250 por 330. De nuevo, hacemos toda esa fórmula. 410 al cuadrado menos 250 al cuadrado menos 330 al cuadrado es igual entre, y va a ser menos 2 por 250 por 330
y nos da 0.02. ¿Sí? Aquí nos da 0.02. A eso le aplicamos coseno inverso, entonces aplicamos coseno inverso y nos da el 88.85. ¿Sí? El ángulo A es 88.85 grados. ¿Sí? Y ya tenemos el ángulo A. El ángulo B, despejamos coseno de B. Y al despejarlo nos va a quedar como B cuadrada menos A cuadrada menos C cuadrada sobre menos 2 por A por C. ¿Sí? Entonces tenemos aquí B cuadrada que va a ser 250 al cuadrado menos 410 al cuadrado menos 330 al cuadrado. ¿Sí? Entre menos 2 por 410 por 330. Eso es igual. Y de nuevo, hacemos toda esa operación. Ah, bueno, aquí me faltó un cuadrado. Es 250 al cuadrado. 250 al cuadrado menos 410 al cuadrado menos 330 al cuadrado. Entre menos 2 por 410 por 330. Nos está dando 0.7926, 2682. ¿Sí? Esto es coseno de B. Nosotros queremos B. Aplicamos coseno inverso y nos da 37.56. ¿Sí? Y ya el último de los ángulos que nos falta, el ángulo C. ¿Cómo lo obtenemos? Tienen que sumar 180, entonces es 180 menos 88.85 del ángulo A menos 37.56 del ángulo B nos va a dar 53.59 grados. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas que tengan? ¿Hay alguna duda o pregunta que tengan o no? Ninguno, profe. Ninguno. Entonces, vamos a ver las aplicaciones, pero eso los vamos a ver ahorita en la siguiente porque se va luego a cortar la transmisión. Vamos a ver unos problemas de aplicación. Nos vamos a volver a conectar ahorita a las 9:10. ¿Sí? Tiene ahorita este espacio, ya que no me deja volver a iniciar una reunión en Zoom hasta que pasen unos minutos, pero vamos a dejarlo hasta las 9:10, nos volvemos a conectar y ahora sí vamos a ver aplicaciones. ¿Sí? Entonces, sería todo por el momento y nos vemos ahorita a las 9:10. ¿Sí?